Buenas desde productormusical.es, soy Didac Corbí y en este tutorial os voy a enseñar a utilizar Guitar Rig. Bueno, después de esta introducción tan impresionante, vamos a empezar con el tutorial. Bueno, Guitar Rig tiene principalmente dos secciones. Una donde estarían todos los presets, que sería esta de la izquierda, y otra sería la parte de la derecha donde está el rack con los componentes que dispone el preset o los componentes que estamos poniendo nosotros desde la tabla de componentes, ¿vale? Aquí ya tendríamos pues eso, los presets, los componentes que podríamos ir añadiendo, cada uno de tipo, y las opciones también un poco pues el tamaño y tal. Bueno, eso sería lo principal. Después tenemos varias cosas que vamos a explicar antes de empezar. Un poquito a explicar cómo modificar presets, cómo crear un preset nuevo. Sería aquí la parte de la derecha, tenemos varias cosas. Uno es el gate. Es importante ajustarlo bien porque si lo ponemos demasiado nos va a quitar mucho el sustain, y si lo ponemos demasiado poco vamos a oír el ruido de la guitarra sin estar tocando, ¿vale? Está conectada ahora mismo como podemos ver aquí a la izquierda. Entonces un poquito pues ponerlo de tal manera que no se escuche ruido mientras no estáis tocando. Vale, aquí tenemos también, bueno, tenéis aquí la entrada. Podemos ver ahí cuando tocamos pues el in y el out, que no distorsione. Si distorsiona pues podemos ir abajo del todo y cambiar el volumen. Bien, aquí tenemos varias cosas. Bueno, una última cosa aquí. Bueno, podemos apagar y encender el preset desde aquí, pero vamos, también podríamos hacerlo desde aquí. Aquí tenemos una opción de live, que es que nos cambia un poquito la distribución, y si tuviéramos un pedal incluso podríamos utilizarlo. Podemos ir cambiando los presets de una forma más rápida, ¿no? Ya hablaremos un poco después de cómo crear una carpeta, porque como esto solo admite una carpeta aquí, pues podríamos tener la carpeta que nosotros quisiéramos con todos los presets que nos gustan en esa carpeta. Vale. Vamos a empezar a explicar un poquito también aquí abajo cómo funciona el rack. El rack básicamente funciona de tal manera que cada cosa va conectada a la siguiente, una detrás de otra, excepto si hacemos un split, como podéis ver aquí, que nos separa el canal izquierdo del derecho, y aquí estaríamos en el canal izquierdo, aquí el derecho, y después abajo se juntaría. Pero exceptuando si ponemos un split, que ya explicaremos un poco también cómo funciona, todo va uno detrás de otro, con lo cual importa si ponemos primero el ampli o la distorsión, porque lo lógico sería poner primero la distorsión y después poner el ampli, ¿no? Como sería la forma real. Bien, y por último tenemos aquí varias utilidades que nos pueden servir. Por ejemplo, tenemos un afinador que nos saldría aquí. Tenemos el metrónomo también, que podemos ponerlo o quitarlo. Y también tenemos el nivel de volumen post, que bueno, está aquí abajo. Lo vamos a quitar. Bueno, también sobre todo para la versión standalone, vamos, que vamos a utilizarlo sin Cubase. En este caso estamos utilizando con Cubase. Tenemos aquí un grabador que podemos utilizar pues para nuestras tomas sin necesidad de utilizar un secuenciador como Cubase, por ejemplo. Es interesante si no tienes Cubase o no lo estás utilizando o quieres tocar así una demo rápida. También tenemos la opción de poner el pedal aquí abajo. Pues tenemos el pedal, pues ver un poquito las funciones del pedal o utilizarlo con el ratón de forma más rápida. Bien, en principio por ahora no nos interesa esto ni tampoco esto. Vamos a quitarlo. Vale, vamos a hablar un poquito de los presets. Los presets están aquí a la izquierda, como he dicho antes, y están un poquito separados por carpetas según el tipo de preset que es. Primero tenemos aquí arriba un mix general que han hecho ellos de lo que consideran que son sus mejores presets. También tenemos una carpeta donde están seleccionadas por los diferentes altavoces, ¿no? Diferentes amplis. Por ejemplo, podemos ver aquí los diferentes que hay, pues según el tipo de ampli, pues tendríamos los diferentes presets, ¿no? Que utilizan ese ampli. También está para bajos, por estilos musicales, por ejemplo classic rock, alternative, metal, pop, pues según el estilo que vamos a hacer, pues podemos seleccionar de estos presets. Y también por canciones de diferentes estilos, canciones conocidas, por ejemplo de U2, o por ejemplo aquí tenemos bueno, el nombre es diferente, pero este es de Green Day. Bueno, el caso es que
Está muy bien, tenemos muchos presets, pero bueno, no es cuestión de quedarse solo en estos presets. Lo ideal sería crear unos nosotros, o en todo caso modificar alguno que nos guste, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí un preset, el FuMonkey, que está de alternativo. Pues si no nos gusta del todo, decimos, pues por ejemplo, a ver, ¿qué le falla a este preset? Es decir, pues no sé, quiero más distorsión o menos, tiene demasiado bajo o demasiado poco, demasiada presencia. Podríamos cambiarlo. O sea, tenemos que primero entender un poquito cómo funciona los samples de guitarra, ¿no? Si tocamos la guitarra, lo lógico sería que supiéramos un poquito cómo funciona. Lo básico sería un cabezal, que es en este caso esto, y luego estaría el altavoz, que también, bueno, en este caso nos da un poquito el control de la posición del micro, el tipo de micro, sería condensador y este sería dinámico. Pues un poquito, si ponemos dos, este sería solo dinámico, solo de condensador, un poquito la mezcla. Podríamos tener la distancia del micro también. Y por supuesto el tipo de altavoz. En este caso, eso se llama Matched Cabinet porque, bueno, si vamos a componentes, en Amplis tenemos aquí Matched Cabinet, que es que podemos elegir el tipo de altavoz que iría acorde con el cabezal, que los tenemos todos aquí. Entonces, normalmente lo lógico es poner un ampli y después poner el altavoz acorde, ¿no?, a ese ampli, pero bueno, podríamos ir probando y cambiando y tener un sonido más particular, ¿no? Bien, bueno, lo básico al crear un preset, vamos a quitar este preset y vamos a crear uno desde cero. Lo básico sería coger primero un cabezal que nos guste, le damos doble clic o lo arrastramos nuevamente. Bueno, en este caso, ves, le damos a este, ya nos ha creado su Matched Cabinet directamente. Pero bueno, esto se puede reducir así, por eso antes sería diferente. Pero nosotros, si queremos, podemos cambiarlo, podemos cambiar el preset. De hecho, una cosa muy interesante de los componentes es que tienes diferentes opciones en cada componente. Por ejemplo, aquí en Ultrasonic vemos como tenemos la inicial, que sería lo que cargaría si no hicimos nada, como podéis ver aquí. Pero también, si queremos, podemos cambiarlo y podemos poner, pues, clean, por ejemplo, si queremos algo un poco limpio, un poquito más crunchy, o ya vamos al heavy, por ejemplo. Y ves, en un momento ya tenemos creado nuestro propio sonido, normalmente más básico de a lo mejor los sonidos que hay por ahí, pero podemos ir haciéndolo poco a poco y ya siempre irá a nuestro gusto. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos tres presets, pero vamos, nosotros podemos coger y decir, vale, tiene demasiados medios para mí, tiene muy pocos graves, pues podemos cambiarlo. Demasiada distorsión, pues la bajamos. Tenemos aquí todas las opciones para ir creando nuestro sonido. Y bueno, es importante también entender que el sonido no solo depende de lo que tengamos aquí en Guitar Rig, sino de nuestra guitarra, de nuestras cuerdas, de cómo toquemos la guitarra y también de las pastillas que estemos seleccionando en este momento. Por ejemplo, yo ahora estoy seleccionando la pastilla, la más cercana, la más grave, digamos, la más cercana a lo que sería el mástil. Y esto me da un sonido más grave. Si yo, por ejemplo, la cambio y pongo a la más aguda, pues va a ser un sonido diferente. Con lo cual tenemos que tener en cuenta el sonido que estamos sacando de nuestra guitarra. ¿Qué pastilla estamos utilizando? El volumen también influye, porque es un poco, el volumen va a ser lo mismo que el gain. Si bajamos el volumen de la guitarra, si estuviéramos quitando gain. Entonces, un poquito hay que controlar guitarra y Guitar Rig. Por ejemplo, también es muy interesante pensar una cosa, y es que, bueno, en este caso estamos poniendo el Guitar Rig en la inserción del canal, ¿vale? Es decir, que cuando grabemos se grabará en limpio y después se procesará por Guitar Rig, con lo cual siempre en todo momento podemos ir cambiando un poco el efecto y dejarlo a nuestro gusto. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que nosotros cuando tocamos la guitarra lo tocamos un poquito viendo el efecto que estamos utilizando, viendo cómo está sonando, con lo cual, en mi opinión, no es demasiado útil grabar la guitarra en limpio y después procesar el efecto, porque según el efecto que tengamos mientras grabamos, estaremos tocando de una manera u otra, con una pastilla u otra, con lo cual después al cambiar el sonido va a ser difícil que encontremos un sonido que pegue con esa grabación que hemos hecho. Sería casi mejor volver a grabar para tener el sonido bien, porque imagínate que yo grabo un sonido ahora y después digo, pues no me gusta este, quiero poner pues otro, quiero poner algo más limpio, por ejemplo, pues lo que haya grabado posiblemente no suene todo lo bien que si lo grabara de nuevo, ¿no? Entonces, por eso yo lo que recomiendo normalmente es que en vez de poner las inserciones, como he explicado en un tutorial también anteriormente, podríamos irnos al mezclador y vamos a nuestra entrada, por ejemplo en este caso nuestra es Analog 3, y podríamos cargar, bueno, esto está un poco liado aquí,
Podríamos cargar en la inserción de la entrada, ¿ves? Configuraciones de canal de entrada en AUX 3. Aquí podríamos cargar nuestro Guitar Rig. Vamos a cerrar este ahora. Y vamos a quitarlo, desactivarlo. Podríamos cargarlo aquí, ¿vale? Vamos a cargar, por ejemplo, este mismo. Vamos a poner el gate un poquito arriba. Vale. Y cuando grabáramos ahora, vamos a hacer una grabación pequeñita. Esta grabación ya sería con el efecto aplicado. ¿Ves? Aquí no tenemos ningún efecto y ya. Sin embargo, si nosotros no pusiéramos ese efecto en el mezclador, vamos a hacer un bypass y vamos a activar este ahora. Pues vamos a hacer la prueba otra vez. Se grabaría en limpio. Bueno, en este caso el efecto es diferente, como hemos visto antes que hemos puesto en clean. Pero vamos, podríamos escuchar ahora otra vez lo que hemos grabado con efecto. Pero ves, ya no suena tan bien en este caso tampoco, porque lo he grabado en un sonido limpio, por ejemplo. Y al cambiar el sonido a heavy, pues yo no lo he tocado con esa intención, ¿no? A lo mejor le da demasiada fuerza y ahora tiene demasiada distorsión. Es decir, que lo mejor en mi opinión es también, para no consumir demasiados recursos, grabarlo directamente desde la entrada. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Y si tu ordenador te da suficientes recursos, pues tampoco es necesario que lo pongamos a la entrada. Bueno, en un inciso vamos a seguir un poquito explicando los diferentes efectos que tenemos aquí en Guitar Rig. Estos serían los básicos en AMP, donde tenemos pues eso, el cabezal y el altavoz. Podemos irnos a distorsión, que son efectos de distorsión ya un poquito más fuertes, ¿vale? Lo lógico sería ponerlo antes del cabezal y también poner el cabezal en limpio, porque si no vamos a tener distorsión muy fuerte. Aquí podemos controlar básicamente el tono, el drive y el volumen final, ¿no? Es lo que digo, si pusiéramos aquí los drives ya esto sería muy heavy, ¿no? Ya sería una distorsión demasiado exagerada. A no ser que queramos hacer metal y tal, pues ya podríamos ir jugando un poquito con eso. Pero en principio lo normal sería que el cabezal estuviera en limpio. Bien, luego podemos ir aquí a modulación. Bueno, aquí tenemos muchos tipos de distorsión y como también he dicho antes, tenemos cada uno. Aquí podemos ver que tiene sus presets. Como hemos dicho antes, cada componente tiene sus presets y podemos crear más presets de componentes, o también podemos crear presets generales, ¿no? De todo el conjunto que hemos creado. Podríamos coger este preset y guardarlo de otra manera, hacer un save as y guardarlo con otro nombre si hemos hecho alguna modificación, o podemos coger nuestros componentes como estamos haciendo ahora y grabar un preset nuevo. Bien, vamos a modulación. En este caso aquí tenemos pues muchos tipos de efectos que afectan a la modulación, es decir, flanger, rotator, tremolo. Hay muchos tipos de efectos, están muy bien la verdad, pero ya son para crear sonidos ya más raros, ¿no? Ya no es para una distorsión normal, una guitarra. Después tenemos la ecualización aquí, incluso algunos filtros y un efecto parecido a wah wah. Podemos probar. Esto iría en principio antes. Vamos a quitar este. Vamos a ponerle algún efecto preset, por ejemplo. Bueno, aquí en este caso, como podéis ver, podemos ver un poquito el pedal donde lo tenemos. Y si tuviéramos el pedal aquí, pues podríamos utilizarlo. Pero bueno, no es demasiado útil, es mejor utilizar un wah-wah normal porque el control con el pie es importante. Bueno, pero está bastante interesante todos los efectos que hay, también de volumen, como un compresor, un pedal de volumen en este caso, un limitador, noise gate, te metemos aquí, noise reduction. Está bien, aunque en mi opinión es mejor siempre utilizar un compresor después. Si vamos a grabar la guitarra, podemos utilizar todos estos efectos grabando la entrada, pero yo me dejaría quizás el compresor o incluso el noise gate para después, porque sí que es un efecto que a lo mejor depende cómo le demos de fuerte. Si nos pasamos a la entrada, después no lo podemos corregir.
Después están efectos de reverberación, como pueden ser los reverb o los delays. Este sería el delay básico, el delay man. Y luego hay pues muchos tipos de delays bastante interesantes. El delay sí que podríamos ponerlo después del altavoz o antes, pero normalmente se pone después. Solo podemos ver este. Bueno, en este caso me carga otro porque no tenía seleccionado. Si tenemos seleccionado sí que nos carga en el que tenemos. Bueno, está bastante interesante. Si queremos un sonido pues más especial, podemos ir jugando aquí con los efectos. Y bueno, aquí tendríamos por último las herramientas, donde por ejemplo tenemos el split, que nos sirve para, por ejemplo, poner dos efectos en paralelo, dos procesos en paralelo. Por ejemplo, podríamos poner esta cabina y este ampli en un lado y luego poner este otro en el otro. Entonces pues nos quedaría este proceso en paralelo a este, no en serie, que no va a crear el mismo sonido, ¿no? Y luego tendríamos aquí la mezcla, que podríamos crear en estéreo, y para normalizar un poquito a un lado y el otro, con lo cual nos crearía un sonido pues un poquito más particular, emulando un poquito también a lo que sea doblar guitarras, ¿no? Es bastante interesante, nos permite crear un sonido bastante más especial. Y bueno, por último tenemos aquí unos efectos un poquito más especiales, de envelope, de LFO. Sería un poquito más como si fuera un sinte, ¿no? Y nos crea un sonido un poco más diferente a lo habitual, ¿no? Y bueno, esto es básicamente todo. Después, por ejemplo, si decimos, vale, queremos guardar este preset, pues nos vamos aquí y lo guardamos como tutorial 1, por ejemplo. Nos queda aquí. Aquí teníamos otro también que habíamos hecho antes. Bien, y eso es todo por hoy. Os animo a que os registréis en la página web productormusical.es. Podéis entrar en el foro, preguntar cualquier duda. Así como también os animo a que os suscribáis a mi canal de YouTube para tener todas las actualizaciones de los vídeos y poder seguir aprendiendo. Pues nada, hasta otra.